espeluznante. Bienvenido a la historia de hoy. El Silbón es un ser siniestro que habita los llanos venezolanos y colombianos. Existen varias versiones de cómo surgió el Silbón. La más difundida cuenta que era un joven malcriado que pasaba sus días bebiendo en la taberna. Sus amigos y conocidos le llamaban así porque se la pasaba silbando. Según la leyenda, en vida era un joven caprichoso, maleducado y consentido al extremo. Desde que era niño sus padres lo tenían acostumbrado a ser complacido con todo. Él se la pasaba de cantina en cantina, malgastando su vida con el alcohol. Le apodaban el Silbón porque eso era lo que mejor sabía hacer: silbar. Una noche en su hogar se enojó por lo que le habían servido en la mesa, ya que le dijo a su madre que quería asaduras de venado para cenar. Se levantó de la mesa y se fue de casa furioso hacia la cantina para calmar su enojo, por lo que la mujer le pidió a su esposo que fuera al bosque para cazar un venado para su hijo. Sin embargo, el pobre hombre no pudo lograr cazar nada. Después de beber alcohol, el Silbón de regreso a casa se encontró con su frustrado padre, quien trató de explicar por qué no había podido cazar lo que él quería para cenar. Sin escuchar, y en su borrachera, lo golpeó, y cuando cayó al suelo, con el rifle acabó con la vida de su padre ahí mismo. Y después, con el cuchillo de caza, le sacó las vísceras sin remordimiento alguno. Las envolvió en su camisa y se las llevó a casa. Tras este hecho, las entregó a su madre para que las cocinara, pero ella sospechó un poco, así que comenzó a cuestionarlo hasta que él le respondió que estaba cocinando las vísceras de su padre. Entró en pánico y comenzó a gritar pidiendo auxilio, y de castigo su abuelo lo ató a un árbol en medio del campo y comenzó a golpearle la espalda con violentos latigazos. Después de eso, su abuelo lo condenó a vagar siendo perseguido por los perros llamados perros tureco o perros del diablo, y según la leyenda, los perros lo perseguirán hasta el fin de los tiempos. Antes de liberarlo, su abuelo lo maldijo y condenó a portar los huesos de su padre por toda la eternidad, diciendo: Maldito eres, y maldito serás por el resto de la eternidad, hasta que Dios tenga piedad de tu alma. Después de ser condenado, se dirigió a donde estaba el cadáver de su padre, para luego comenzar a meter los huesos en un saco. Se echó el saco al hombro, llevándoselos con él, seguido de cerca por los perros turecos para convertirse así en una leyenda. Según las personas que lo han visto pasearse por el llano venezolano o colombiano, lo describen como un hombre adulto, delgado, que llega a medir 6 metros de altura, que viste ropa desgastada, lleva un sombrero enorme en su cabeza y lleva cargando un saco lleno de huesos, que se pasea por los llanos y entre las copas de los árboles mientras emite su escalofriante silbido. Se pasea terminando con la vida de personas mujriegas y borrachas para beberse su sangre alcoholizada directo de sus ombligos. Se dice que su silbido suena como la melodía del do re mi fa sol la si do, en un espeluznante eco. Hay ocasiones que se sienta frente a las casas para contar con detenimiento los huesos de su saco uno a uno. Si las personas de esa casa lo escuchan, no pasa nada, si es que no hay borrachos o mujeriegos entre ellos, pero si no lo escuchan, al siguiente día habrá velorio en la casa. Se dice que cuando el silbido es grueso es porque va por un hombre, pero cuando el silbido es suave es porque va por una mujer. La mejor forma de evitarlo es llevando un látigo, un ají picante o llevando un perro doméstico. Estas 3 cosas lo espantan, además de que no se debe ser mujeriego o ir borracho por los llanos, y peor durante la noche. Y así va el Silbón por los llanos solitarios, acompañado por los perros turecos, los cuales lo perseguirán desatando muerte y desgracia por donde vayan sus víctimas, hasta la consumación de los tiempos. Y recuerda, el Silbón es un personaje muy engañoso,
pues si el sonido se siente cerca es porque está lejos, y si se oye a la distancia es mejor huir.